sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el vuelo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el vuelo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. 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 Buenas tardes, mis queridos hermanos de esta hermosa familia espiritual que Dios me ha regalado de Renovados en el Espíritu. Nuevamente por acá con ustedes, dándole gracias a Dios por mi vida, dándole gracias a Dios por mi salud, dándole gracias a Dios porque Él me escucha, porque Él me fortalece, porque Él me cuida, porque Él me mima, porque Él me levanta. ¿Cómo no agradecerte, Señor, todo lo que tú haces por mí? Antes incluso que las palabras salgan de mis labios, muchas veces tú ya me estás concediendo las cosas. Con que solo estén en mi pensamiento, ya están dadas las cosas para mí. Te doy gracias, Señor, por lo maravilloso que eres conmigo. Que la paz, que es el mismo Señor, esté con ustedes, mis queridos hermanos, en este hermoso viernes de perseverancia, en este hermoso viernes de reconciliación, viernes de amor, en este viernes en que el Señor toma algunos integrantes de este grupo de Renovados en el Espíritu para que puedan obrar, para ser esos trabajadores de la viña del Señor. El Señor dice, ¿no?, en su palabra, que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son muchos. Pero el Señor nos toma. Bendito y alabado sea el Señor, aquellos que toma, y bendita sea la vida de aquellas personas que aceptan el llamado y aceptan el trabajo. Porque a veces algunas personas decimos, no puedo, no, ponemos 50,000 pretextos, ¿no? Pero aquí estamos. Hay que agradecerle a Dios por esta enseñanza del día de hoy, por ese momento que Él se sienta a nuestro lado y nos da, con esa mirada tan dulce y esa voz tan cálida, nos da su palabra, su enseñanza. Vamos a orar
vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en estos momentos, en este momento de oración, estar aquí con nosotros. Y vamos a decirle, ven Espíritu Santo, ven por intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, y así como tomaste a María, toma a cada uno de nosotros lo que este día viernes vamos a trabajar en esta perseverancia. Tómanos y haz tu obra, tómanos para hacer tu obra, Espíritu Santo. Tómanos y haz que sea tu palabra, tu mensaje, tu enseñanza la que salga de mis labios, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos en mí. Gracias por el don que me estás regalando. Gracias por las enseñanzas que me estás dando. Gracias por este hermoso mensaje que me invitas a compartir. Ven Espíritu Santo, tómanos desde la cabeza hasta los pies, úngenos, llénanos de ti para poder ser dignos de alabar y de recibir tu palabra. Entra, te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre mi persona y sobre todas aquellas personas que tú ya has destinado que tengan que escuchar este mensaje. Ven y llénanos de ti. Ven y danos la gracia de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, solo ven. La semana pasada, mis queridos hermanos, la hermanita Matilde nos hablaba del primer amor. Pero, ¿qué era el amor? ¿O qué es el amor? Es un sentimiento profundo, es un afecto intenso entre dos seres, basados en la atracción, respeto, unión. Y la hermanita Matilde nos hablaba de ese encuentro que nosotros habíamos tenido con ese amor. Pero no es que era la primera vez que nosotros nos veíamos con ese amor, porque si analizamos bien la palabra, nosotros venimos ya de ese amor. O sea que nosotros hemos ya estado sumergidos en ese amor. Y Él nos saca un cachito de ese amor que somos nosotros y lo envía a la tierra a través del vientre de cada una de nuestras madres. En el transcurrir del caminar de nuestro diario caminar, es que nosotros vamos cambiando, pero el Señor siempre está a nuestro lado. Y es en ese momento que nosotros tenemos un reencuentro con ese amor, ¿no? Y de eso nos hablaba la hermanita Matilde, de ese reencuentro con ese amor, de cómo nosotros entrábamos, en qué momento el Señor nos llamaba, y cómo nosotros abríamos nuestro corazón. Unos lo abren abiertamente, otros tímidamente un poquito, pero dejamos entrar. Aún así abramos un poquito el corazón, dejamos entrar ese rayo de luz que es el amor del Señor.
Y es un amor que nos transforma, que nos cambia. Y es lo que nos decía, porque nos hablaba del ejemplo de este hermano, ¿no? De un hermano que había entrado a un retiro y que había entrado con un rostro hosco, opaco, meditabundo, cabizbajo, y salía con un rostro diferente que hasta los vecinos decían que le había transformado la cara, ¿no? ¿Qué tal? Imagínense, no tenía que ir al cirujano plástico, él se iba al retiro y le cambió la faz, le cambió el rostro, ¿no? Entonces, de ese encuentro nos hablaba, de ese regresar a ese amor que está siempre ahí, desde que nacemos. Ustedes se han fijado en la mirada de un niño recién nacido, sus ojos tan blanquitos, una mirada tan profunda, tan dulce, tanta ternura hay en una criatura. ¿Por qué? Porque recién sale de Dios, recién sale, como quien dice, de la fábrica de Dios. Está tan lleno del amor de Dios ese niño, que es lo que transmite sin necesidad de hablar. Con solo mirar, con solo reír, nos transmite ese amor que Él está trayendo. Y ella también nos invitaba, dice, a reavivar la relación personal con nuestro Señor. Y nos decía que eso nosotros lo podemos hacer a través de la oración, a través de la palabra del Señor, a través de los sacramentos. Que de las tres cosas que habló la hermana Matilde, oración, palabra y sacramento, es importantísima para la vida de todo cristiano. Oración, palabra y sacramento. Y dijo, de la escucha, no del oír, sino de la escucha de la palabra. Y ustedes saben que escuchar la palabra es interiorizar, ¿verdad? Entonces, de ese amor, hermanos, de ese gran amor con el que nosotros tenemos ese reencontrarnos nuevamente, ese amor que nosotros no queremos, incluso Matilde o la hermana Matilde lo comparaba con el amor del enamoramiento, de nuestros primeros pasos de enamoramiento de nosotros, ¿no? Que estamos buscando el momento para encontrarnos con el ser amado, nos bañamos, nos perfumamos, nos ponemos el mejor traje, nos miramos 50,000 veces al espejo para ver si estamos perfectas para la mirada del ser amado. Y cuando estamos con Él, las horas se pasan rapidito. No nos da sueño, no nos aburrimos, no nos pica nada, no nos enronchamos, no nos pasa nada. Y cuando ya toca la hora en que tenemos que regresar a casa, no nos queremos separar de ese amor. El amor con nuestro Señor debe ser mucho más que esto. Así, de que las horas con Él se pasen volando y que tanto así que no nos demos cuenta que ya pasó el tiempo y que queremos estar ahí pegaditos a Él, muy unidos a Él en el momento de la oración, a veces sin hablar nada, porque cuántas veces hemos estado con nuestra pareja ahí abrazaditos, cabeza con cabeza pegándonos los piojitos, sin decirnos nada, en silencio, mirando un punto fijo. Así también debe ser con el Señor, un momento de recogimiento, mucho más todavía, porque es un amor más puro, más sublime, más inmenso. De ese amor grande, inmenso, es que nace y sale la fe, hermanos. Y el tema de hoy, de esta semana, es esta: la fe que mueve montañas. Y vamos a tener un texto referencial que es Mateo 17, versos 20, ¿no? Pero ahorita, antes de irnos a la Biblia, vamos a ver qué es fe, ¿no? Fe es creer, confiar. Es un don de Dios, hermanos. Es un don, es un regalo que Dios nos da gratuitamente, porque Él no nos cobra ni nos pone condiciones para regalarnos esta fe. Él nos la da, ¿no? Y
esta fe se fortalece a través de la escucha de la palabra y de la práctica diaria. Vuelvo a repetir, de la escucha de la palabra y de la práctica diaria. ¿De la práctica de qué? De la palabra. Porque la palabra no solamente se escucha, la palabra también se practica, porque eso es hacer la vida en nosotros. Escuchar no es igual que oír, porque oír, yo oigo el trinar de las aves, pero si ese trinar del ave llega a mi corazón y me hace recordar o sentir otras cosas, es que yo ya estoy escuchando, porque lo he interiorizado. Y eso es lo que el Señor quiere, que la palabra no solo se oiga, sino que se escuche, para que se interiorice. Y al interiorizarlo, hermano, nosotros lo vamos a hacer práctica diaria en nuestras vidas. La fe no es solo creer, hermano, la fe no es solo creer, sino también actuar de acuerdo a la creencia y vivir de acuerdo a las enseñanzas. Por eso que el Señor en su palabra nos dice: muéstrame tu fe a través de tus obras, porque según como tú obres, como tú actúes, es la fe que tú tienes. Porque a veces nosotros nos llenamos muy fácil de la boca y decimos: yo creo en el Señor, yo sí creo, yo confío, todo eso. Pero cuando vienen los problemas, brungundum, para abajo. Porque nuestra fe no está cimentada en una roca firme, está cimentada, hermano, en arena. Y cuando viene la tormenta, esa arena pues se deshace. Y nosotros estamos parados sobre arena, no venimos abajo. Pero si nosotros estamos parados sobre roca, puede venir una tormenta, hermano. Tal vez podemos tambalear, pero ahí estamos, de pie y firmes. Así que ahora sí, vayamos a la Biblia. Vamos a leer, según el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 20. Y dice: Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. Dice: en verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada, escuchen bien, nada sería imposible para ustedes, porque tenemos poca fe. ¿Y de dónde dice, hemos dicho anteriormente, que nace la fe? Del amor. O sea, eso quiere decir que tu amor y mi amor es muy débil, está enclenque, está debilucho, está anémico. Y como dice, y nos dijo la hermanita Mati, que nosotros podíamos retomar o avivar ese fuego del amor o mantener ese amor firme a través de la oración, de la escucha de la palabra y los sacramentos. Entonces, cuando mi fe está débil, cuando mis piernas tiemblan y me caigo y no me levanto, es que yo debo de recordar esto y mirarme a mí, autoexaminarme y debo de decir: ¿cómo está mi oración? ¿Cómo está la escucha de la palabra? ¿Y cómo está el acudir a los sacramentos? Miren cómo todo se va enlazando y todo es importante. No es que una cosa no tenga que ver con la otra, no. Todo es una cadena. Porque si mi oración es constante con el Señor, si a través de la palabra yo conozco a ese Dios, yo lo conozco, hermanos, escúchenme bien. Si yo a través de la palabra, el Señor se me revela y yo lo conozco,
yo me enamoro de Él. Y si yo me enamoro de Él, lo sigo. ¿Por qué lo sigo? Porque le creo ciegamente, porque creo en Él, porque confío en Él, porque le tengo fe. Miren cómo está muy unido lo de esta semana a lo de la semana pasada. Por eso que hoy el Señor nos dice, porque ustedes tienen poca fe. Eso quiere decir, hermano o hijo mío, evalúa el amor que tú me tienes a mí. Porque después dice, en verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Y dice la palabra de Dios también, ¿a qué se parece el reino de los cielos? A un granito de mostaza, ¿verdad? ¿No? La palabra del Señor, aún así, por muy poquito, hermano, por muy poquito que nosotros empecemos, no digo que yo todos los días voy a escuchar un poquito, sino que empecemos a escucharla, nos va alimentando. Porque la palabra es semilla que se siembra en la tierra para que luego dé fruto. Por eso que el Señor dice, si tuvieras fe como esa semillita va a entrar en ti, va a hacer raíces, va a comenzar a crecer, va a dar fruto, y tú y yo seríamos capaces de decirle a nuestros problemas, muévanse de aquí, muévanse. ¿Por qué? Dice, nosotros le diríamos a esos cerros, muévanse, y ellos obedecerían. Claro que van a obedecer. Claro, porque las tormentas, a veces nosotros nos ponemos encima de las tormentas. Nosotros nos agobiamos por cosas que a veces no tienen razón. Hay una oración muy hermosa, ¿no?, que dice, nada te turbe, nada te espante. Todo pasa, Dios no se muda. ¿Por qué dice que Dios no se muda? Porque Dios nunca se va, Él siempre se queda. Pero lo demás todo pasa. Todo pasa, todo tiene un inicio y un final. Las tormentas van a empezar y van a terminar. Pero Dios siempre va a estar ahí contigo. Por eso que tú le puedes decir, o nosotros le podemos decir a la tormenta, muévete de aquí, y ellas se irán, dice la palabra. Y al final la cerecita dice, nada sería imposible para ustedes. Nada sería imposible para ustedes. Y miren, hermanos, les doy otra lectura. Primera de Corintios 13:2. Primera de Corintios 13:2. Y dice, aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me faltara el amor, nada soy. Claro, hermanos, porque yo puedo decir que tengo una fe inmensa, puedo decir. Pero el amor, ese amor que nos hablaba la hermanita Mati de la semana pasada, es el que nos ayuda a creer fielmente, ciegamente, así como María le dijo, hágase en mí tu voluntad. Le dijo el Señor, hágase en mí tu voluntad. Y dejó que el Espíritu Santo obrara en ella. A pesar de que ella sabía que se le venía, tenía las dudas y tenía algunas cosas, y ella se imaginaba que le podían venir problemas. No sabía ciencia cierta lo que le podía venir,
pero se lo imaginaba. Pero a pesar de eso, ella se atrevió. ¿Y qué diferencia hay entre María y nosotros? El inmenso amor que María le tenía a nuestro Señor, a su Creador. Lo amaba tanto que creía ciegamente en Él y confiaba ciegamente en Él. El Señor tiene propósitos en cada uno de nosotros, hermano. Y el Señor a ti y a mí nos va alimentando cada día. La fe no es de hoy para mañana. Hoy me acuesto y le pido, Señor, regálame fe, y al día siguiente amanezco con fe. La fe es, como dice la palabra que acabamos de leer, es como el granito de mostaza, muy pequeñito. A veces algunos no lo ven porque hay unos granitos más pequeñitos. Pero ya el Señor la sembró, es la palabra que el Señor va sembrando en ti y en mí. Y si tu corazón está abierto, está predispuesto, esa palabra va creciendo en ti. Va haciendo que tu oración sea cada vez más larga o más extensa, más llena de cariño, más abierta al amor del Señor, con más entrega y también con más apertura para que tú recibas. Y cuando te das cuenta, el Señor te va transformando, te va cambiando. ¿Cuánto tiempo, hermana? ¿Una semana, 15 días, un mes? Años. Jesús, siendo Dios, Él nació y comenzó a profetizar a los 33 años, hermano. Hoy, cuando estaba leyendo sobre el tema, leía, y este pequeño texto lo he leído muchas veces, hermano. Este pequeño versículo lo he leído muchas veces. ¿Y saben lo que pasa, hermanos? Me hizo recordar muchas cosas de mi vida. Me hizo recordar, al mismo tiempo que volví a reescuchar el audio de la hermana Matilde, y me hizo recordar que en este septiembre que se viene, yo ya cumplo 27 años de haber hecho mi retiro. 27 hermosos años, hermano. 27 hermosos años vividos en ese peregrinar, en ese caminar, a veces muy de pie, muy erguida, a veces con la mochila muy cargada, a veces muy liviana que volaba, y a veces arrastras, pero ahí avanzando. Yo les quiero contar, miren, hermanos, cuando yo empecé hace muchos años, ¿y por qué les quiero contar esto? Para que ustedes se den cuenta que el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, en cada una de nosotras, de nuestras vidas. Lo que es importante es que tú y yo nos dejemos manejar por el Señor, porque nosotros somos barros en manos del alfarero y Él nos va moldeando. Y yo se los digo por experiencia propia. Cuando yo hice mi retiro, como dice la hermana Matilde, uno sale ávida de comerse al mundo y de llevar al mundo al Señor. Pero el mundo no quiere ir, porque este mundo no le pertenece a Dios. Bueno, entonces, cuando nosotros nos preparaban, nos daban clases y nos enseñaban cómo orar y cómo hacer cosas, cuando yo le oraba al Señor de rodillas, Señor, te entrego mi vida. Bueno, de rodillas, a los inicios, hace que les estoy hablando, pues ya voy a cumplir 27 años de hacer el retiro, pues les estoy hablando de hace 26 años y bueno, y más, y por ahí, ¿no? Bueno, yo cuando rezaba, el Señor me llevaba a esta lectura, hermanos, a Jeremías, que les voy a leer.
Jeremías es llamado por Dios. Y lo vamos a encontrar en el libro de Jeremías capítulo 1, versos del 4 para adelante. Y dice: me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, yo te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé: ay, Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. El Señor siempre me ponía esto, y les soy bien sincera, hermanos, a veces ni terminaba de leer la palabra. Yo me ponía a llorar y me ponía rostro en tierra y le decía al Señor: yo no puedo hacer esto, yo tengo mucho miedo. Yo se lo decía al Señor: yo tengo miedo, yo no puedo hablar de ti. ¿Quién soy yo? Y yo temblaba al principio, cuando el Señor me hacía leer esto, yo temblaba, hermanos. Yo temblaba cuando leí esta lectura. Luego ya lloraba. Luego, mientras más el Señor me la ponía, yo ya me iba más tranquilizando. Y no era que yo la buscaba, hermanos. No era que yo decía: voy a volver a leerla. No. El Señor la ponía. Hace 27 años, hermano, casi 27 años, hermano. Hoy lo recordé. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Porque el Señor a ti y a mí nos habla. Lo que pasa se revela. Lo que pasa es que nosotros somos sordos, no queremos escucharlo, no queremos entenderlo, porque nos da pereza leer la palabra, porque nos da pereza escucharla, porque nos da pereza discernirla. No, nosotros creemos que leyendo una sola vez, ya con una sola vez que lea o que escuche, ya está bien. Y si yo digo amén, Señor, amén, está bien. Y si digo gloria a Dios, está bien. No, hermano. La palabra tienes que discernirla, tienes que analizarla, tienes que llevarla a tu vida diaria. Porque eso es tener fe. Creer, escuchar la palabra y dejar que el Señor te vaya moldeando cada día. Miren lo que me dijo a mí el Señor. Yo no era una chibola, porque Jeremías era un joven. Yo ya tenía mis 4 hijos cuando el Señor me llamó. Y yo no quería hacer esto. Y no fue que Yané Requejo le dijo: ay, está bien, Señor, y al mes siguiente Yané comenzó a hablar. No, hermano. Pasaron mucho tiempo para que un día me dijeran: tú vas a catequizar a jóvenes. Pasó otro tiempo para que me digan: tú vas a hablar delante de mujeres. Y pasó mucho tiempo cuando una vez yo estaba en el cuarto, en la habitación, en la casa de mi hija, en plena pandemia, tirada en la cama, tumbada en la cama, pensando, analizando mi vida. Y es como un rayo, como un fuego, que yo había estado escuchando la palabra, había estado escuchando los evangelios, y estaba analizando cositas de mi vida, y fue como un fuego que me levantó. Agarré la Biblia, agarré el móvil y comencé a discernir el evangelio. Y el Señor
es lo que hace esto. El Señor nos toma. Es creerle, dejarle obrar, dejar que Él nos utilice, hermanos, dejar que Él vaya obrando poco a poco. Nunca le digas al Señor, no puedo, yo se lo dije, pero en el ir conociéndolo, en el ir hablando con Él todos los días, el ir escuchando su palabra, el ir estudiando, hermanos, porque yo estudio, todavía estudio y ahorita estoy en un curso de Biblia ahorita. Hermanos, porque nunca se va a llegar a la inmensidad. Así como nosotros vemos que el mar es inmenso y que no tiene un fin, así es el conocimiento del Señor, no tiene fin. Y lo que nosotros sabemos es muy poco, muy poco. Y lo poco que el Señor nos da a conocer, nos da a revelar, lo mucho o poco, es lo que nosotros tenemos que hacerlo factor de multiplicar para dárselo a los demás. ¿Y eso por qué no se hace? Con fe. Con fe, porque yo creo en el Señor. Yo amo al Señor. Yo he tenido momentos de muchos problemas, hermanos, y ha habido momentos que yo me he tirado al piso. Y ha habido momentos en que yo me he quedado ahí, tirada en el piso. Pero cada vez el Señor me va haciendo más fuerte. Cada vez el Señor me va moldeando a su manera. Hace años atrás, hace muchos años atrás, cuando el padre de mis hijos se había ido, y yo le lloraba mucho a mi Señor, y yo a veces le decía, ¿hasta cuándo? Cuando Él ya dejó cuando yo le acepté, porque una vez en una jornada entendí este mensaje de Jeremías, y discúlpeme que he cortado lo otro, entendí este mensaje de Jeremías, yo me fui y me postré ante el Altísimo y le dije, ya entendí. Donde tú quieras, como tú quieras y a donde tú quieras, Señor. Llévame, mándame, haz de mí lo que tú creas conveniente. Úsame, Señor, úsame. Pero mis lágrimas no sanaban, hermanos, porque todavía habían heridas en mi corazón. Pero yo no me daba cuenta que cada vez que yo le hablaba a los jóvenes, cada vez que yo le hablaba a las mujeres, cada vez que yo le hablaba a los hermanos, yo me iba liberando, me iba soltando, iba botando, y el Señor me iba sanando. Yo no me daba cuenta de eso. Y cuando yo oraba en mi casa, ya el Señor ya no me ponía Jeremías, me ponía felices los que tienen hambre y sed de mí, me decía el Señor. Felices los que claman justicia, felices los que son perseguidos por mi nombre. Y yo tampoco entendía, hermanos, porque a veces la luz no viene al momento. Pero yo he seguido caminando a ciegas muchas veces, por fe, porque yo amo a Dios. Usted no se puede imaginar la manera como yo lo amo, tanto así que yo digo que Él es mi esposo, porque así yo lo siento. Hace unos años atrás, regreso al cuento, cuando yo todavía seguía rebelde con el Señor, vivía en Trujillo. Mi hija se enfermó, y se enfermó muy feo, hermano, muy feo. Y ya no era, se cumplió la palabra porque no, o sea, casi se cumplió la palabra porque no era la mujer hemorroidiza, era yo, la que me gastaba el dinero con un médico, otro médico, y no había solución para lo de mi hijo. Hasta que un día me postré de rodillas y le dije, está bien, a mi manera no, a la tuya, perdóname, yo creo en ti, yo confío en ti, pongo a mi hija en tus manos, que se haga tu voluntad y me abandono en ti. Al día siguiente
hemos ido donde una doctora y comenzó la sanación de mi hija. Así, hermanos, así hay que creer, así hay que abandonarse, así hay que confiar. Yo sé que mi salud después del COVID no ha quedado muy bien. Y a veces yo le digo, Señor, ¿ya es la vejez? ¿Ya es la ruma de años? ¿O es que el enemigo me azota demasiado, Señor? A veces me siento como Job, ¿sabes? Le digo, Señor, pero aquí estoy. No temo, porque sé que estás conmigo. Muchos de ustedes saben que yo estuve a punto de morir por COVID, que yo no me daba cuenta de la gravedad de mi enfermedad, hasta que los médicos me dijeron, tú estás mal, tu saturación se está bajando, tú estás mal. A ti te está funcionando la cuarta parte de un pulmón solamente. Yo con oxígeno y todo, y ahí, con fe, pidiéndole al Señor. Y que ustedes ya lo han escuchado, cuando en la madrugada viene el doctor y me dice que se llamaba Jesús y me dijo, ven que te voy a examinar. Lo único que yo dije por fe, hermanos, porque el Espíritu Santo me motivó a que yo dijera eso, Señor, tu fe me ha salvado. Porque qué casualidad, porque no es ninguna casualidad. Porque el Señor me mandó un mensaje a través de ese doctor. Porque Él me dijo, soy el doctor Jesús, no me acuerdo ya el apellido. Y me dijo, la voy a examinar. Y yo sé que estaba mal en esos momentos, estaba con oxígeno todo. Pero yo miré al cielo y le dije al Señor, tu fe me ha salvado, ya estoy salva, ya estoy sana. Ya me sanaste, Señor. Ese mismo día, a las 7 de la tarde o a las 7 de la noche, me dieron de alta. El doctor me dijo, no estás muy bien, pero ya saliste del peligro. No te dejamos aquí porque no queremos que te vuelvas a infectar más. Y desde ahí estoy acá. Ustedes saben que cuando yo me ausento es porque algo me ha afectado, y el estómago, ya la cabeza, ya que un hueso, ya que esto, ya que el otro. Pero no importa. Como le digo al Señor, mientras haya vida, hay lucha. Mientras hay vida, hay voz. Y mientras hay voz, se proclama, se habla de esa fe. Esta última vez que he estado con una laberintitis aguda, porque eso es lo que me ha dado, una laberintitis, el doctor me dijo, no, una laberintitis severa, disculpe. Me dijo, hay etapas de laberintitis y a ti te da la severa de un momento a otro. Me dice, es algo raro, pero te ha dado. Yo le decía al Señor, mientras yo estaba entre vómitos, mareos y todo, yo le decía, sé que estás conmigo. Sé que estás conmigo. Le digo, yo ya me acostumbré, Señor, a los vómitos, ya me acostumbré a las náuseas, ya me acostumbré a los dolores de cabeza. Pero esto es algo nuevo, estos mareos tan fuertes de la cabeza. Y mientras mi cabeza giraba, yo le decía, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Y lo repetía, a pesar de mi dolor, repetía eso. Tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Tú eres mi pastor, nada me falta. Creer, confiar, esperar, orar, hermanos, orar de corazón y callar, porque el callar también es orar. Muchos de nosotros hablamos y no dejamos que el Señor nos hable en la oración. Y también
La oración es una conversación, no es un monólogo, es una conversación de nosotros con el Padre. Escucharlo es muy importante. La fe, vuelvo a repetir, es un don de Dios. Y este don, el Señor, a ti y a mí, nos lo da gratuitamente. En esta fe nosotros debemos fortalecer nuestra confianza, porque la fe nos invita a tener confianza absoluta en Dios. Y debemos fortalecer esta fe justo ahí, en medio de los problemas. Y podemos gritar a todo pulmón: puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando todo va mal. Así es, hermanos. El mundo tal vez te lo pueden pintar en blanco y negro o sin colores. Pero tú, con tu esperanza, tú le pones color a tu vida. Tú le pones alegría a tu vida. Tú lo vas a fortalecer, hermano, en medio. ¿Fortaleciéndolo con qué? Con la palabra, en medio de la tormenta. Todo lo que tú has ido aprendiendo en estos momentos, en todo el trajinar de la vida, el Espíritu Santo viene y te llena, te satura de eso. Tú recuerdas en los momentos de enfermedad, de repente, cuando el Señor le decía a los enfermos: ¿qué quieres que haga por ti? Y los enfermos le decían: Señor, sáname. Te puedes acordar en los momentos cuando te estás hundiendo en tus problemas y que ya te ahogan. Cuando Pedro le dice al Señor: Señor, invítame, ayúdame a caminar también sobre las aguas. Cuando a veces no tenemos ni qué comer, cuando no sabemos ya ni de dónde sacar, recordemos la palabra cuando el Señor nos dice: tiren las redes a la mano derecha. Y hubo tanto pez que ya se querían romper las redes. Entonces, estudiar, avanzar, escuchar la palabra, estar en oración, alimentarnos también con los sacramentos es muy importante para el amor, para la fe, hermano. Nosotros tenemos que ser fuerza, y esa fuerza la vamos a mantener a través de la fe. Esa fuerza que en nuestros momentos de dificultades, en nuestros momentos de problemas, le vamos a decir a esas montañas que son nuestros problemas: muévanse de aquí, quítense de aquí, sálganse de aquí. Podremos levantar las manos y haremos que el mar se abra en dos para poder caminar tranquilamente, con la seguridad que el mar no nos va a llevar. Vamos a caminar siempre con esperanza. La fe mueve montañas. La fe y la esperanza nunca debe de perderse. Mi madre desde pequeñita cuando yo era pequeñita siempre le escuchaba que me decía: la fe y la esperanza es lo último en perderse. Y yo siempre aprendí eso, pero ya grande entendí lo que mi madre me quería decir. Hoy te lo digo a ti: la fe y la esperanza nunca se deben de perder. Siempre debes de creer y siempre debes de tener esa esperanza de que mañana será un día mejor. Y lo que tú dices con tus labios, lo que tú proclamas con tus labios, escúchalo, hermano. ¿Para qué? Para que lo creas. Y lo que tú crees, vívelo. Si yo creo que tengo un Dios que todo lo puede, que ha creado todo, que me ama demasiado, que yo soy la niña de sus ojos, que a mí me cuida, que a mí me ama sobre todas las cosas, que Él está siempre pendiente de mí. Si yo creo eso, ¿cómo no voy a caminar confiada por el mundo? ¿Cómo no voy a poder sonreír y vivir a pesar
de que la cabeza me dé vueltas como un trompo, la sonrisa va a estar ahí, hermanos. La sonrisa va a estar ahí. Porque yo creo en las promesas de Dios. Porque Dios cumple su palabra. Porque Dios es un Dios que cumple palabra. Nunca se demora, no. ¿Saben por qué? Porque los tiempos de Dios son perfectos. ¿Hace cuántos años a mí me dijo que yo iba a no profetizar, sino hablar de Él? Que Él iba a poner las palabras en mis labios y que yo no tuviera miedo, porque Él siempre iba a estar conmigo. En este septiembre van a ser 27 años, hermano. 27 años. Y han pasado tiempos y tiempos y tiempos para que yo crea siempre que Él está conmigo, para que mi fe cada día se haga más fuerte. Él está conmigo, Él es el guardián que nunca duerme. Si yo lo creo, ¿por qué tú no lo crees? Si yo confío, ¿por qué tú no confías? Si yo espero, ¿por qué tú no esperas? Tú y yo somos iguales. Los dos somos hijos de Dios. Hemos salido de esa piscina gigante de amor, de esa fuente inagotable de amor. Abrázalo al Señor con tus oraciones. Míralo, admíralo a través de su palabra. Aliméntate de Él en los sacramentos, pero nunca, nunca te alejes de papá, de aquel que te da la vida, de aquel que te cuida siempre, de aquel que ha sido capaz de dar la vida por ti y por mí. Que la paz, que es nuestro Señor, esté siempre con todos nosotros, mis queridos hermanos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.